Muchas veces nosotros teniendo ya en nuestro corazón una disposición de parte de Dios, por cuanto no tenemos esa comunión, no sabemos lo que tenemos que hacer con ella. Y salimos y hay inquietudes que tenemos, aun cuando estamos haciendo otras cosas, somos movidos o somos curiosos por una u otra cosa, que pareciera, según el medio donde nos movemos o la sociedad, o cómo estamos nosotros allí, o los que nos enseñaron, o a veces los que nos obligaron a trabajar o a formarnos en eso, pero parece que eso que estamos haciendo como que no nos llena del todo. Y parece que hay algo que me impulsa, pero hay indecisiones en mi vida de verdaderamente poder hacerlo. Como es el tema de que te guste a alguien, pero ¿será que le digo o no le digo? Pero bueno, si le digo puede pasarme esto. O sea, yo creo que lo peor que te puede ocurrir es que falles. Y si fallas lo volverás a intentar porque eres hijo de Dios. Así que cuando hay esas inquietudes nosotros debemos canalizarlas por medio del Espíritu a fin de que nosotros podamos recibir ciertamente la confirmación de Él que eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando esa confirmación está, no debe haber ninguna duda de parte nuestra para llevarlo a cabo. Yo quiero hablarte de hoy de un tema que de alguna manera nos acerca a ciertas condiciones donde Dios es el que te dice lo que debes hacer. Y de repente tú como que llegas a dudar y la flojedad o alguna decisión tuya te impide hacer tal cosa. Les voy a poner este ejemplo para que me entienda mejor. Yo en una oportunidad tenía que arreglar algo de mi camioneta y donde iba yo sabía que esa persona no tenía un punto de venta y si no tenía que hacerle una transferencia. Yo tenía un dinero en efectivo y yo dije, yo voy a llevar ese efectivo por si acaso. Pero cuando yo salí, comenzó la duda, no deje que la duda entre en usted. Comenzó la duda, no, pero ¿para qué vas a llevar ese efectivo? A lo mejor resuelves allí, sabiendo que esa persona no podía cobrarme con un punto. Entonces yo me monté en mi carro y cuando salgo de mi casa a la esquina que tengo que cruzar, viene aquí, llévate el efectivo. Oye, yo dije, ya salí, ¿para qué me voy a regresar? ¿Cuántas veces le ha pasado a ustedes? Ya salí, no, ya no me voy a regresar, no. Y entonces yo seguí y fui justamente a arreglar, tenía que arreglar un vidrio de la camioneta. Y cuando llego allá, llego acá donde está el muchacho y entro allí y me dice, no, dame acá, desarmó todo eso y tal. Y dice, no, eso es sencillo, eso es algo ahí que no estaba haciendo contacto y por esa razón no, a causa del accidente, lo que había ocurrido allí, o sea, por eso no va a pasar nada. Pues para ese momento viene y yo le digo, ¿cuánto te debo? Y él me dice, bueno, 500 bolívares, pero me los dan en efectivo. Creo que era algo poco, pues, pero me los tienes que dar en efectivo. Y yo me quedé parado ahí. Y él dice, oye, porque si me vas a hacer una transferencia tienes que darme como 2,000. Y dije, oye, chico, no traje el efectivo. Yo iba a traerte el efectivo. Bueno, vamos a hacer una cosa, me dice él, ¿no? Si ibas a traerme el efectivo, ok, no me haga la transferencia, tú sabes ya dónde estoy, y cuando tú puedas, me traes el efectivo. Y me afirma él, pero me traes el efectivo. Entonces a veces nosotros estamos, y el Señor nos está diciendo cosas como esa, o sea, que nosotros no asumimos o no llegamos a hacer. Y después, cuando nos pasan las cosas, digo, oye, sí, si me hubiese traído el efectivo, hubiese resuelto. Te van a costar más por no hacer caso de lo que el Señor te está diciendo. Asimismo, a veces el Señor te está ordenando, te está llamando, te está diciendo que tienes que hacer algo, que tienes que dejarlo a Él obrar. Porque a veces nosotros, Señor, yo me someto, rindo mi voluntad ante ti. Y oramos de esa manera, nos postramos allí y le decimos al Señor, transfórmame, haz como tú quieras. Señor, que ya no quede nada de mí, en mí, que seas tú en mí, hasta que seas completamente. Así oramos.
¿No han orado a veces así? Y oye, le ponen todo al Señor. Casi que nos salen alas cuando estamos orando. Y cuando estamos en eso, de repente salimos de allí, de ese lugar, y comenzamos a hacer las cosas completamente diferentes a lo que oramos. Porque ya es costumbre de nuestra alma poder hacerlo de esa manera. Y no dejamos o no permitimos que sea el Señor que nos guíe. Eso se debe, mis amados, a que hay áreas ocultas, áreas en tinieblas en nuestras vidas que nosotros no terminamos de entregarle al Señor. Porque somos nosotros quienes debemos tomar la decisión de abrir verdaderamente el corazón al Señor. Y que Él escudriñe y revise todo lo que nosotros tenemos. Y cuando esa área más difícil a la cual nosotros nos negamos, a la cual parece que es un imposible o que le tenemos miedo o no queremos mostrarla delante del Señor, se ponga de manifiesto, sepa y entienda que tiene que cambiar. En ese aspecto se está produciendo un encuentro con Jesús, un encuentro con el Espíritu Santo, que es el que viene a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Porque dice mi palabra, la palabra del Señor, dice en mi Biblia, que Dios al que toma por hijo, lo disciplina. ¿Ok? Y si no lo disciplinare, el tal no será hijo, sino un bastardo. Yo no quiero ser bastardo, y ninguno de ustedes, porque dice también mi Biblia que los bastardos no entrarán a la congregación de los santos. Así que yo quiero estar dentro de aquellos que son obedientes a la palabra de Dios. Pero le ruego al Señor que escudriñe mi corazón y escudriñe aquellas áreas que están escondidas y que de alguna manera yo, buscando una justificación, no se la he entregado a Dios. No la he puesto ahí en manos de Dios. No he dejado que sea Él el que verdaderamente esté ministrando mi vida y administrando las cosas que yo tengo que hacer. O sea, que Él ministre y administre. Entonces, cuando Él comience a hacer eso y me comienza a pedir a mí que yo no sea rebelde, porque usted va a pasarle lo siguiente. Usted se puede resistir, y toda resistencia es rebeldía. Se puede resistir a las exigencias de los cambios que le haga Jesús cuando usted tiene un encuentro con Jesús o cuando usted lo recibe a Él. Usted puede vivir como rebelde. Y usted puede seguir por allí. Pero usted no podrá negar nunca el impacto del encuentro que usted tuvo con Jesús cuando le exigieron esos cambios. Porque Él viene a su vida y viene a exigirle tales cosas. No es para que usted solamente lo crea aquí y no lo ponga por obra cuando sale de aquí. Por eso le hablo de esa iglesia sin paredes. Porque si nosotros somos la iglesia, usted no necesita meterse acá en este salón para demostrar que es de Cristo. Usted lo puede demostrar en cualquier momento. Al respecto, en el libro de Apocalipsis, Él le escribe a la iglesia de la Odisea y en Apocalipsis 3:20, Él dice lo siguiente, dice Jesús, hablándole de todo eso, de todo lo que ellos dicen que son ricos, pero ellos, dice el Señor, ustedes no son ricos nada, ustedes son unos pobres. Le digo, yo te mando, dice que compres colirio, que busques, que compres algo oro refinado de mí y que te vistas con vestidura. Y en Apocalipsis, en 3:20, Él dice lo siguiente, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. No te van a obligar, pero te van a exigir tal cosa. Él expone primero la condición de la iglesia antes, por lo cual esa palabra que a veces se le quiere aplicar a los que no conocen a Cristo, esa palabra no es para los que no conocen a Cristo. Esa palabra que está allí en Apocalipsis es para los que han recibido a Cristo y que su vida de alguna manera no ha cambiado conforme a la exigencia que le ha hecho el Señor, sino que ellos escuchando la voz la desechan. Y así como yo decía que no iba a llevar el efectivo, de alguna manera pues nosotros, no, eso no lo voy a hacer. No, yo no creo que eso sea de Dios. Oye, un pedimento de Dios, metemos una rumbita hoy. No, yo no creo. Y entonces venimos y decimos, no, eso Dios me ha mandado un espíritu de gozo. Y quiere que me goce hoy, que disfrute hoy. O sea, no me cabe duda que el Señor te ha dado un espíritu de gozo, pero ese espíritu de gozo va conforme a lo que Dios establece.
Entonces, cuando quedamos con áreas cautivas de nuestras vidas, pareciera que nosotros tenemos a Dios como una visita en la casa. Cuando usted va y visita la casa de su hermano, de su vecino, tenemos que saberlo, la visita de él como un padre, no como un vecino, ni siquiera como lo que llamamos amigos. Porque cuando usted le visita un hermano o un amigo o cualquier otra persona, ¿hasta dónde llega esa persona? Cuando entra a su casa. Cuando mucho lo deja pasar, hasta allí está la cocina, que es el lugar ahí donde siempre el estar que tiene allí. De resto, yo no llego a su casa y me voy a pasar, déjame tirarme aquí en tu cama, en tu habitación, y me acuesto allí, o déjame ver en la cama de tu hijo y entro ahí, registro, para ver qué tienes aquí en este closet. ¿Qué haría usted si yo llego así, de esa manera? Pero yo no sé qué es lo que usted tiene guardado en el closet. Si usted quiere cambiar su vida, si usted quiere hacer las cosas como él dice, usted tiene que dejarlo entrar hasta ese closet. ¿Quiénes son entonces los que pueden llegar al closet, los que se pueden acostar en tu cama? Cuando llega papá, o sea, tú no tienes ningún inconveniente con eso. Él entra allá, cuando llega mamá, se pasa a tu habitación, o alguien a quien nosotros llamamos amigo, lo llevamos a esa parte de intimidad. Allí le dejamos entrar. Y eso es lo que tenemos que procurar en todo momento con el Señor. Y eso es lo que Él quiere. De una forma sencilla te lo está mostrando para que sepas que aún hay áreas en tu vida que están allí cautivas y que tienes que entregarle al Señor para que verdaderamente puedas ver el obrar de Dios y la prosperidad de Dios que está establecida en su palabra en nuestras vidas, en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Debe estar claro, debe estar esa situación allí. Y puedes dedicarte a cualquier cosa, puedes estar haciendo cualquier cosa, puedes haber fallado, puedes haber errado, puedes haber andado en muchas otras cosas que no son las de Dios, pero que en algún momento, o sea, Dios va a llamarte, va a buscarte, porque esta es la otra cosa que te quiero enseñar. Nosotros no buscamos a Dios. Cualquiera que diga, oye, yo lo encontré, lo busqué, caminé por allí, o sea, como dice en Cantar de los Cantares, que dice allí que busqué al que amaba mi alma y no lo encontré, fui por las plazas, caminé por allí, le pregunté a los soldados, a todos los que estaban allí y no lo encontré, hasta que por fin lo hallé. Pero observen, él salió a buscarlo, o ella salió a buscarlo después que estaba con él. Cuando usted lee eso va a ver que es después. Entonces a veces nosotros decimos, oye, yo lo estaba buscando y por eso llegué aquí. No, olvídese de eso. Él nos está buscando. Usted está aquí porque Él lo encontró. Usted no está aquí porque alguien más lo trajo. Él lo estaba buscando. Y Él sale a buscar a esos adoradores. Él sale a buscar a esas personas que de verdad están dispuestas a entregarle el corazón. Pero hay áreas cautivas en nosotros que entonces cuando nos encuentran nos las ponen en evidencia. Y eso es lo que nosotros deberíamos ser confrontados. Cuando nosotros emitimos esas palabras, cuando nosotros hacemos algunas acciones que no son las correctas, que no son las de Dios, que no tienen nada que ver con esto de vivir la vida en Cristo, pero que sigo practicándolo, sigo con la mala palabra en mi boca, que es muy fácil venir y hablar de esas maldiciones, que es muy fácil pensar de una manera y eso me va arropando, eso me va consumiendo y controla mis emociones. Jesús viene en su última semana, porque es en sus últimos días cuando ya le ha anunciado a sus discípulos que ha llegado el tiempo, que Él va a ser entregado. Viene camino a Jerusalén. Viene camino a su última morada, al lugar donde sería crucificado. Pero cuando viene caminando allí tiene que pasar obligatoriamente por Jericó. Jericó era una ciudad muy milenaria, todavía existe, inclusive se dice que el sicomoro todavía existe allí. Y dentro de todo jugaba un papel muy importante. Todo lo que iba para Jerusalén tenía que pasar por Jericó. Noticias, riquezas, pasajes, viajeros, todos tenían que pasar por allí. Entonces era algo como obligado que pasaran por allí. Así que Jesús viene camino a Jerusalén
y dentro de eso va entrando a Jericó. En el capítulo 19 del libro de Lucas, ahí vamos a ver un encuentro fortuito que a veces se genera y creemos nosotros que es la casualidad. La casualidad no existe, existe la diosualidad. La coincidencia tampoco existe, existe la diosidencia. O sea, por diosidencialmente, o sea, se consiguen dos personas, se encuentran y hay cosas que te han ocurrido en tu vida que han estado siempre allí de esa manera, y al estar en esa condición tú no te has percatado que es Dios motivándote a ese encuentro, motivando a que eso ocurra para que aprendas algo. Por esa razón, aun cuando hay errores, cuando hay fallas y cuando hay algo malo que nos ocurre, estamos aprendiendo algo que no debemos volver a practicar, que no debemos nosotros volver a realizar, no debemos incurrir en esos mismos errores. Cuando él viene pasando por allí, dice allí en mi Biblia, dice que había allí un personaje que ya entró en Jericó y estaba allí uno que era el principal, el jefe de los publicanos. Los publicanos eran los que cobraban los impuestos. Por lo tanto, ese que estaba allí era el hermano de Diosdado Cabello, aquí en este país. No he dicho nada malo. O sea, él es el jefe del CENIA en esa zona. ¿Por qué se ríe? Él era eso, ¿sabe? Él era el jefe. Dice allí mi Biblia que él era el jefe de los publicanos, de los que cobraban los impuestos. Y siempre hemos predicado de él como una persona mala, como una persona que robaba. Y no sé por qué, cuando escudriño las Escrituras, lo sentencian de esa manera. Puedo aceptar alguna explicación de que Zaqueo se llama él. Cuando Zaqueo es sentenciado por los judíos es porque Zaqueo era judío y servía a los romanos, quienes eran los que imponían los impuestos, y ellos no podían aceptar que en ningún momento alguien le estuviese cobrando los impuestos. Quizás porque en aquel momento, en aquel tiempo, los que cobraban impuestos abusaban de ello y cobraban lo que tenían que cobrar, y lo que no tenían que cobrar también lo cobraban. Y a causa de todo eso, pues tenían la riqueza. Y cuando alguien no le pagaba, ellos pues usaban de su fuerza y de su poder para que la gente se viese obligada a pagarle. Así que cuando Zaqueo es conocido en eso, es rechazado de alguna manera por toda aquella gente que convivía con él. No obstante, dése cuenta de algo. Zaqueo tiene un nombre que significa justo. Es el mismo nombre en hebreo de Zacarías y significa justo. Y cualquiera puede decir, oye, qué justo es este. Pero mi Biblia no dice en ningún momento que él fuese ladrón, que él hiciese tales cosas. Si tenía ese nombre, o sea, la gente lo rechazaba por lo que hacía, pero él hacía lo que era correcto. ¿A cuántos les gusta pagar impuestos acá? Pero cuando a usted le cobran el impuesto, el que le va a cobrar el impuesto es rechazado por usted. ¿Por qué yo voy a pagar eso? Porque nosotros tenemos, o sea, una idea, y sabemos es así. Los que cobran los impuestos no lo invierten en lo que lo deberían invertir. O sea, lo toman para ello. Y por esa razón rechazamos. Y ya quítese esa idea cuando lea este pasaje. Porque mi Biblia dice lo siguiente, que cuando venía pasando Jesús, toda la gente se aglomeraba, y que estaba Zaqueo, y Zaqueo quería ver a Jesús, quería conocer a Jesús, quería saber quién era Jesús. Por lo tanto, él había escuchado de Jesús. Y yo he llamado esto, pasaba por aquí. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no sabemos, o sea, cuándo es que Dios nos está mandando a la persona o a alguien que nos va a ayudar o que nos va a bendecir. Sobre todo cuando nosotros
andamos por allí solteros, porque esto no es válido para los casados, y nos gusta a alguien y le queremos hablar a alguien. Entonces, cuando me interesa a alguien, yo me hago como el loco. Y yo no sé cuántos hicieron esto, pero usted pasa como 20 veces, si es posible, por el frente de la casa de la muchacha. Y si trabaja en un lugar, parece que usted tiene que irse por otra calle que es más cerca, pero usted agarra el camino más lejos, tan solo por pasar por allí. Y usted sabe, y comienza y se conforma, uy, ya la vi, allá está. Pero no le dice, no le habla. Y es como que viene a veces y se va a conseguir con esa persona y procura pues estar allí acercándose. Asimismo estaba Zaqueo, quería conocer a Jesús, le habían hablado, o sea, él tiene que haber escuchado, y cuando supo que venía Jesús y que toda esa gente ya venía con Jesús, porque hay algo que nosotros tenemos que saber. Jesús enviaba a sus discípulos primero. Cuando Jesús iba a un lugar, los discípulos iban primero, oraban, hacían todas las cosas, levantaban sus manos y oraban por los enfermos y le anunciaban que Jesús iba a pasar por allí. Esa era su red social, esa era su publicidad, su publicidad. Los discípulos iban, lea su Biblia para que usted vea que allí dice que Jesús los enviaba primero y después iba él. Y ellos le traían el reconocimiento de lo que iba a hacer. Por eso nosotros enviamos, evangelizamos y después entonces mostramos a Jesús. O sea, él hacía tal cosa, así que sabían que venía Jesús y él lo quería conocer, quería saber quién era Jesús. El capítulo 1 al 4 viene allí que dice que él se movía en medio de aquella gente. Pero aquella gente, Zaqueo tenía una desventaja como podemos tenerla todos nosotros. Era chichón de piso, raíz de 2. O sea, no, era pequeño, no dice que era enano, era de baja estatura y no podía ver. Así que el hombre que tiene ganas de conocer a Jesús decide subirse a un árbol sicomoro. Un sicomoro es aquí lo que nosotros llamamos siempre verde acá, que siempre tiene hoja, bota mucha hoja también. O sea, siempre tiene hoja. Allá es un árbol que da fruto, aquí no da fruto. Pero se le dice siempre verde por eso, un fico. Entonces, cuando se monta allí porque quiere ver a Jesús. O sea, y la gente a veces no, es ese sentir que tienes allí guardado, que tienes escondido, que te da curiosidad, que sabes que Dios te está llamando, sabes que Dios te está buscando, pero no quieres ir a la iglesia. No quieres dar tu brazo a torcer. El orgullo está allí y el orgullo no te deja ir, avanzar. Hay gente a la que usted le ha hablado que sabe usted que tiene necesidad. Hay gente que quisiera conocer de lo que tú conoces. Hay gente que quisiera estar en la condición que tú estás, vivir con esa, oye, con ese gozo, con esa disposición, con esa energía que produce tener el Espíritu. Así que él evita todas estas cosas y a pesar de que tenía autoridad, a pesar de que era rico, dice allí que era rico y tenía muchos bienes y por supuesto casi siempre esa gente tiene influencia en el medio donde están, en la población, en la urbanización, en la ciudad donde están, tienen influencia. Pudo haber utilizado de alguno de ellos, de alguna de la gente que cobraba los impuestos para él, o para los romanos, y haberse abierto espacio y haber mandado a decirle a Jesús que viniera, pero no, él se arriesgó él mismo. Quizás a veces algún temor de que no lo conocieran, se montó en el árbol y ahí quiso ver a Jesús. Y Jesús venía, cuando viene caminando, dice el versículo 5 de esa escritura, dice allí lo siguiente: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aunque Jesús dice que es necesario que yo pose en tu casa, si usted va a leer el pasaje, Jesús nunca entró a la casa de Zaqueo. Él está hablando de una casa que él necesita habitar. Es necesario, dice.
Es necesario. Pero cuando Jesús dice que es necesario, la verdadera necesidad la tenemos nosotros. Porque Dios no tiene necesidad de nada ni de nadie. Pero nosotros sí. Es necesario, para que tú te salves, es necesario que yo pose en tu casa, que yo pose en tu corazón, que yo pueda entrar ahí. Es necesario hoy. Él levanta su mirada, le vio y le dijo: Zaqueo. ¿Cómo sabe Jesús que se llama Zaqueo? ¿Quién le dijo a Jesús que era Zaqueo? ¿Y quién le dijo a Jesús que el que iba a estar montado en ese árbol era Zaqueo? Si alguien conoce quiénes somos nosotros, es el Señor. No tiene que ocultársele nada. Sabe cuál es el nombre que le puso el Señor desde antes de la fundación del mundo, así como sabe también el que te puso tu mamá y tu papá. ¿Cómo te llaman a ti? O sea, Él es el que te va a nombrar. Y no tiene necesidad de cambiarle el nombre, porque el nombre de Zaqueo significa justo. Y lo viene a confirmar. Y le viene a reafirmar. Viene a decirle entonces: bájate de allí, baja, ven acá, porque es necesario que yo pose en tu casa hoy, no mañana. Es hoy, no como la rana, no como Faraón. No, dígnate a decirme cuándo quieres que ore. Mañana. ¿Cuándo quieres entregar tu vida a Cristo? Mañana. Como el joven rico. Oye, sígueme, le dijo Jesús. Te falta una cosa. Dice: ve, vende todos los bienes que tienes, dáselo a los pobres y me sigues. Dice: Señor, sí, te seguiré. Déjame que entierre a mi padre primero. Su papá no estaba muerto. Él le estaba diciendo: espera el tiempo hasta que mueran mis padres, y después que pase todo esto, entonces yo te sigo. Es como algunos que dicen: ay, sí, yo me voy a meter a evangélico jovencito. No, déjame disfrutar la vida. Y después que tenga 60, 70 años, entonces me meto evangélico. Y no sabes que estás desgraciando tu vida durante todo ese tiempo. Y después que los conoces, entonces nos lamentamos, nos ponemos la mano en la cabeza y decimos: ay, Señor, ¿y por qué no te conocí antes? Oye, ¿dónde estaba yo? ¿Y por qué? Te estuvieron llamando, te estuvieron buscando. La gente suele burlarse de los evangélicos. Yo me burlaba de los evangélicos. Y yo era de los que decía: seguro que le va a dar la moridera, la saltadera esa cagada. Y no sabía ni siquiera por qué se producía eso. Entonces, en mi ignorancia, me burlaba de eso, en vez de aceptar el llamado que me estaban haciendo. Okay. Nunca es tarde para el Señor, pero ahí es donde dice: oye, yo mismo digo, créanlo, yo no se lo digo por ustedes. Oye, si yo hubiese conocido al Señor antes, ya tuviéramos la universidad. Pero no era antes. Es ahora. Es ahora. Entonces, vean lo que dice acá. Entonces, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahora vea el 6. Entonces él descendió a prisa, lo recibió gozoso. Vea, primero quiero que sepa algo. Cuando le llamen, no duden en ir, porque usted no sabe cuál es la bendición que le viene con ese llamado. Dios no llama a nadie para dejarlo tal cual. Dios llama a alguien siempre para hacerle un milagro, para bendecirle, para que algo bueno ocurra en su vida. Siempre, siempre. Marcos 15:21 dice que cuando Jesús iba a ser crucificado, venía pasando por allí un tal Simón de Cirene y le llamaron para que le ayudara cargando la cruz. Y entonces posiblemente si a usted le llaman, o yo voy por allí y le llamo: mira, ven acá, ayúdame acá a empujar este carro hasta allá, hasta las villas. Y mientras yo voy montado aquí manejándolo por si acaso, pero tú empujas. ¿Qué me diría usted? Tan bello este. ¿Por qué no llama una grúa? Así llamaron a Simón de Cirene, le dicen: mira, ven acá, vas a cargar esta cruz, ayúdalo y llévalo allá al monte del caballo. Y tienes que subir el cerro ese con la cruz a cuesta. Tienes que subirlo. El hombre, como no se pudo negar, tuvo que cargarla. Pero su descendencia, su familia fue bendecida. Porque luego, allí dice también que él era el padre de Alejandro y de Rufo. Y luego vemos a Pablo mandándole salutaciones a Rufo y a su mamá.
Así que ellos siguieron y tuvieron bendiciones y su descendencia seguramente le sirvió a Cristo y fueron prosperados grandemente. Asimismo, cuando te llaman a ti a servir, que bastantes servidores necesitamos en la iglesia, en el diaconado, en la escuela dominical, en todas las cosas que hacemos, te están llamando para que sirvas. No dudes en ningún momento, porque esto que vas a servirle al Señor, en algún momento te lo van a remunerar, te lo van a devolver, te lo van a devolver al 100%, y será tu descendencia bendita a causa de ese servicio que le prestaste al Señor en un momento determinado. No solamente pienses en ti en este momento, sino que aprendas a ver que toda la descendencia que viene también será bendecida de parte del Señor. Hay alguno que quiera servirle al Señor y que sepa que va a recibir esa bendición de toda su descendencia. Así que no sabemos cuál es la bendición que viene cuando Dios nos llama. Ay, pero no, me toca a mí hacer eso y servirle a este hermanito. Ay, oye, este hermanito que viene que no se baña. Eso es lo que el Señor quiere que te quites. Ay, Dios, otra vez. Ay, yo no barro ni en mi casa y voy a venir a barrer a la iglesia. Ay, sí, cómo no. Hay muchas cosas que yo no hago en mi casa, pero las hago para el Señor. Y entonces aprendí que tenía que hacerlo no solamente por el Señor. Si lo hacía por el Señor, lo hacía en mi casa también. Así aprendí. Y así tiene que aprender usted. Entonces, nosotros estamos viendo allí que Él viene y se baja corriendo. Y dice allí mi Biblia que se bajó de aquel árbol, de aquel sicomoro, y le recibió. ¿Cómo le recibió? No lo pierda nunca. No lo pierda nunca. Nehemías dice que nuestra fuerza es el gozo de Jehová. No pierda nunca el gozo. Cuando alguien pierde el gozo, lo pierde todo. Lo primero que se manifiesta cuando alguien pierde el gozo es que se arruga. Atención, las mujeres. Si pierde el gozo, todo empieza a arrugarse, todo empieza a caerse. Y hay de lo que se cae por allá que no se ve. Empieza a arrugarse. ¿Cree que es mentira? ¿Cree que le estoy diciendo algo que es antibíblico? Y alguno me diría, el payaso ese diciendo tal cosa. No, es bíblico. Es bíblico. Cuando usted pierde el gozo, usted perdió el espíritu. Porque solamente trae gozo, no las cosas que tú haces, no las cosas que tienes, no las cosas que logras. Trae gozo solamente el Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que da ese fruto. Nadie más te puede dar eso. Así que para que Zaqueo recibiera a Jesús lleno de gozo, debía estar el Espíritu allí. Y cuando pierdes el Espíritu, lo pierdes todo. Observe, ¿qué era lo que le faltaba a Sara? ¿Qué no tenía Sara? Sara viene y dice en Génesis 18:12, dice, a una mujer de esta edad, de 90 años, o sea, volverá a tener ¿qué? Esa palabra en hebreo es gozo. Sara había perdido el gozo. Y si Sara había perdido el gozo, todo estaba arrugado. Todo se había caído. Todo estaba arrugado. Así que siéntate con gozo. El gozo trae energía, el gozo trae fuerza, el gozo trae esa alegría, esa sonrisa de oreja a oreja a diario en todas las cosas que hacemos. Aún cuando vayas a tratar a tu peor enemigo, que no es hipocresía servirle a ellos, sino madurez espiritual. Síguete gozando, porque ellos no se van a poder gozar, pero tú sí, porque tienes ese gozo. Y ese gozo, le he dicho que arrugar la cara, desayunarse con limón, eso necesita 72 músculos, pero reírse solamente 15. Así que arrugar 72 es más fuerte que arrugar 15. Ríete más. Ríete más, además, el que se ríe resplandece. Así que cuando él se bajó y lo recibió gozoso, estaba contento, estaba alegre, estaba Jesús allí. Aquel hombre radiaba aquella cosa que tenía dentro, porque tenía ganas de conocerlo, de saber. Cuando Sara dice que pierde el gozo, vea que después de eso viene la promesa de Dios. Y después de eso le dice también a Abraham, que le dice Dios, sí se rió ella, se burló de ellos, porque ella no cree que puede quitarse el
quitarle todas las arrugas. Y si tú lees tu Biblia, ves que después de esa palabra que recibe el gozo, Sara va delante de aquel rey de Amalek, va delante de Amalek, y Amalek la manda a buscar entonces. Y dice, ¿y quién es esa joven preciosa que está allí? Allí es donde vas a escuchar a alguien por allí que te dice, te lanza ese piropo y te viene y te dice, antes de que te formaras en el vientre de tu madre, ya Dios te tenía para mí. Tú eres. ¿Y dónde estabas tú que no te había visto? Claro, antes no tenía gozo. Antes parecías una pasa. Antes parecías un limón amargo en la mañana. Ahora cuando te ven radiante, comienzas a vestirte, comienzas a arreglarte. Sales segura de que Dios tiene a alguien para ti, tiene algo para ti. Entonces vamos y hacemos todo con gozo. Entramos por esa puerta, cantamos, alabamos, adoramos y damos gloria a Dios en todo lo que hacemos. Nunca pierdas el gozo. Estamos ahí. Pero vienen los problemas y entonces te quitan el gozo. Satanás es experto en robar el gozo. No deje que te lo roben. ¿Cuánta cosa, cuánta porquería hablaban de ese hombre? Ese es un ladrón. Ese es oye, ¿cómo es posible? Ese es tal cosa. La riqueza que tiene ese porque vende droga. Es traficante. No, ese tipo, sí. Y que cree que como tiene la plata, anda buscando por allá. Cualquiera agarra. Y cualquier mujer agarra y todo. No sabes que si hay gozo, hay espíritu. Y si hay espíritu, allí hay vida. Y si hay vida, allí está Cristo. Como está aquí, en esta iglesia, porque está en tu corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos están llenos de gozo? Los mismos que te critiquen, los mismos que te impiden llegar a la iglesia, son los mismos que después que te vean cerca en la posición de eminencia o en cualquier situación, te van a venir a criticar. Ay, mira el pastor ¿ves? Sí. Ahí está, con el político con el traficante con que es ladrón. ¿A quién vino Jesús? Él dijo, a los que están sanos y no necesitan médico, no hay problema. Yo he sido enviado a los que están enfermos. Y si esa gente está enferma, hay que hablarle. Por eso es el momento de que nosotros verdaderamente podamos intervenir. Entonces, ¿qué pasó acá? A ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Los mismos que impiden que tú te acerques a Jesús son los mismos que van a hablar mal de ti. Primero no quieres que vengan a la iglesia. Y después que vengan a la iglesia, sí, ahí está, sí, ahora sí. Sí, más santo que todo el mundo. El evangeliquito ¿ves? ¿Tú has visto, Ahora no comparte, ahora no bebe, ahora no, sí, te van a mandar para el infierno. Te van a decir cualquier cantidad de cosas. Ellos van a murmurar de ti. Ellos van a hablar de ti. Y yo te he dicho acá en esta iglesia, que lengua lo que derrita es caramelo. Si tú sabes quién eres en Cristo Jesús, no te pongas a hacerle caso. Nunca sigas a alguien que no ha edificado nada. Nunca escuches a alguien que quiera decirte cómo hacer algo si él no ha hecho nada. Así que olvida a esa gente, olvida los comentarios. Ya ese amigo que tú dices que es amigo no sirve sino para que tú le des la palabra, no para recibirla de él. De él no vas a recibir nada bueno, de él no vas a tener un consejo bueno. Él va a tratar en todo momento de impedir que tú llegues allí, que tú estés en donde tienes que estar, que tú puedas subir, que tú vayas más lejos. Así que olvídese de eso, quítese todas estas cosas y no permita en ningún momento que alguien le impida a causa de las murmuraciones, a causa de las cosas que pueda decir. Bueno, sí, pero ¿será que no se acuerda cuando se metía a las borracheras? ¿O será que no se acuerda cuando hacía tal tracalería? Sí, como siempre he dicho, no solamente eso, hacía esta y hacía la otra y se te han olvidado unas cuantas que no conoces o que no nombraste o de repente no te da la lengua para hablarla. Pero quiero decirte que de todas esas me ha salvado Cristo y aquí estoy y sigo y seguiré predicando la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Observe lo siguiente, vea.
El versículo 8 dice, entonces Zaqueo, el justo, puesto en pies, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes entrego a los pobres. Y si alguno le he ofendido, a alguno le he faltado, le devuelvo hasta 4 veces lo que le he quitado. ¿Cuántos crees que siguieron murmurando? Tú eres bueno para con los demás, mientras tú le estás dando si él no tiene el espíritu. La familia tuya te va a considerar como tal, inclusive los más cercanos, que eres bueno hasta el día en que tú dejas de darle o de llamarle la atención y le decirle, mira, ve, si tú no buscas a Cristo es imposible que yo pueda seguir sustentando. No puedo seguir contigo, lo siento. Oye, pero tú tienes, y como yo tengo, tú también puedes llegar a tener. Pero no vas a representar una carga para mí. Pero esa gente siempre va a venir en contra tuya. O sea, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo lograste tú? ¿Cómo llegaste a tener lo que tienes? A base de esfuerzo, a base de sacrificio, a base de creerle al Señor, a base de poner la palabra por obra y llegaste a tener todo lo que tienes. Y aún falta por recibir. Vas a recibir en sobreabundancia. Viene la sobreabundancia. No, porque este hombre no solamente estaba entregando esto, tenía la certeza de que iba a recibir aún más. Tenía la certeza de que venía más. Y que si se lo daba al Señor, puesto en las manos del Señor, sabía entonces que el Señor se lo iba a multiplicar al 100 por 1. Así que daba igual. Y posiblemente Zaqueo era de los que conocía la palabra que dice, aquel que le da al pobre, a Dios le presta. Y Dios no se queda con nada. Y cuando devuelve al 100 por 1 lo que diste al pobre. Por eso este hombre decide darle la mitad de lo que tiene. Se lo da a los pobres. Se lo voy a dar a ellos. Sabe y conoce la palabra. Y cuando entonces hace esto, dice, y si alguno he ofendido, Señor, le devuelvo hasta 4 veces. Para que alguien diga algo como eso, tiene que saber realmente qué cosa es lo que ha hecho. Y no porque se sienta acusado, sino porque como hablaban mal de él y como decían que todo lo que tenía era robado, era quitado a alguien, era a causa de lo que hacía, entonces el hombre se compromete. Si alguno he ofendido, si alguno le he cobrado un impuesto que no sea el que corresponde, yo le voy a devolver hasta 4 veces. Estoy dispuesto a eso. Porque cuando viene Jesús en nuestra vida, evidencia aquellas cosas que aún no han sido manifestadas y que necesitan ser cambiadas. Necesitamos ser transformados. Necesitamos de verdad exponer las cosas como deben ser. Comenzar a hacer en nuestros hogares, en nuestra familia, con nuestros hijos, todas aquellas cosas que verdaderamente tienen que ser manifestadas para que el resto entonces aprenda y conozca cómo hacer eso. Yo le aseguro que cuando Zaqueo dijo esto, todo el mundo dijo, oye, pero bueno, no era tan malo Zaqueo. Oye, después de todo yo creo sí que, de verdad, sí, yo vi que ese hombre sí es esforzado, sí trabajó. Ha hecho unos buenos trabajos, sí. Tanto que, oye, ¿cuánto tendrá? ¿Cuánto me tocará a mí de lo que va a repartir? Comienza a repartir para que tú veas cómo te quieren. Jesús le dio de comer a 6,000 y después se fue a la otra orilla y le fueron siguiendo. Y Jesús le dijo en su cara a toda aquella gente. Le dijo, ¿acaso, cómo habéis llegado aquí? Le preguntaron inclusive a él, ¿cuándo llegaste aquí, maestro? ¿Y cómo llegaron ustedes aquí? ¿Acaso no sé yo que ustedes me están siguiendo por las viandas? Porque le di de comer allá. Por eso es que nosotros no solamente damos la comida, damos también la palabra. La gente tiene que aprender a ser esforzada. Dice ser de Cristo, pero no confiamos en Cristo. Dice conocer la palabra, pero no confiamos en la palabra, no la ponemos por obra. No nos levantamos en guerra, no nos levantamos en lucha. No quiero decirle con eso que la situación que usted esté pasando sea toda culpa suya, pero hay algo que debemos entender. Si tenemos el gozo, nosotros salimos en victoria todos los días, seguros de que vamos a tener victoria, de que vamos a vencer, de que vamos a conseguir y que lo que yo salí a hacer por orden del Señor, yo lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Y todas las cosas van a cambiar, todas las cosas que pedí las voy a tener y todo lo que viene será la gloria del Señor. Viene la sobreabundancia, viene la gloria de Dios y viene el Espíritu para llenarnos de gozo en todo aquello que nosotros vamos a hacer de ahora y para siempre en adelante en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos vamos a ir a luchar? Ve el versículo 9. Esto es lo más importante que debes conocer, iglesia. Lo que viene aquí. Y aquí la mayor enseñanza de cuando le digo
pasaba por aquí. Jesús sabe dónde tiene que pasar. Jesús sabe por qué te está llamando. Jesús sabe por qué te está buscando. Jesús sabe ciertamente quiénes somos nosotros. ¿Qué tienes que hacer? Escuchar voz de Dios. Eso es válido, padre, madre, hijo, abuelo, tío, vecino, amigo, hermano, todos. Vea lo que dice Jesús aquí. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación. No le está diciendo, eres salvo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Observe, no había entrado a la casa de Zaqueo, les dije. Pero él le dijo que era necesario que posara en su casa. Hoy ha venido la salvación a tu casa. Hoy ha venido la salvación a tu casa. Estamos escuchando más. Hoy ha venido la salvación a tu casa, le dice. Por cuanto él también es hijo de Abraham. A causa de lo que estaban hablando, Jesús dice, hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué está diciendo Jesús en ese momento a este hombre que lleva por nombre justo? ¿Qué le está diciendo? ¿Y qué te dice a ti el Señor? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas le dio a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas, ¿qué dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 9? Y vamos a leer allí. Usted lo va a poder leer. El libro de Romanos, capítulo 9, versículo 6. Vea lo que dice allí. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No todos son hijos de Abraham. Y aclara Pablo, y lo aclaro para la iglesia, ¿por qué Jesús llama a este hombre hijo de Abraham? En Isaac te será llamada descendencia. Es en Isaac. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Cuando Jesús está llamando a Zaqueo, hijo de Abraham, no lo está llamando en la carne. No lo está llamando por lo que acaba de decir que va a hacer con los pobres. No lo está llamando porque se montó en el árbol y lo quería ver. Lo está llamando hijo de Abraham por la fe. Porque es una promesa que Dios dio a Abraham. Y en tu descendencia, a ti te será llamada la descendencia. Y serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquellos que crean que Jesucristo es el Señor. Y él creía firmemente que ese que estaba caminando por allí era el Hijo de Dios. Y por eso se rindió delante de él para entregarle su vida y todo lo que era. Por esa razón, cuando Jesús ve su corazón, conoce su nombre, conoce lo que estaba establecido, sabe lo que tiene allí, sabe qué es lo que hay en su corazón. Entonces, ¿de dónde lo conocía Jesús? ¿De dónde sabía su nombre? Desde antes que te formaras en el vientre de tu madre. Yo te conocí antes. Yo te conocí cuando eras propósito. Yo te conocí cuando tú estabas todavía en el seno del Padre. Yo te conocí antes de que te formara, como te conoció a ti. Si tú estás acá es porque confesaste a Cristo, lo declaraste como tu único y suficiente Salvador. Te hiciste hijo de Dios y viene a revelarse el propósito por el cual te llama el Señor. No
no solo por el nombre que te han puesto de Luis, Pedro, Juan, sino por el propósito que tú tienes. Antes de que vinieras a formarte en el vientre de tu madre, ya Jesús te conocía mucho antes. Por eso puedes estar acá sentado, por eso puedes recibir la palabra, por eso puedo decirte que hoy te está hablando y tienes que despertarte, levantarte para hacer una gran obra. Porque si estás acá y estás escuchando hoy esto, es porque Dios tiene un propósito grande y es poderoso sobre esta tierra, y toda tu descendencia será de bendición sobre esta tierra, porque los hijos de Abraham no le terminan la bendición. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Cuántos son hijos de Abraham? ¡Aleluya! Hay gozo. Y si hay gozo, hay, Señor, que rendirnos delante de ti. Y si nos rendimos delante de ti, es porque creemos que tú eres el Señor, que tú eres Dios y que no hay otro tan poderoso como mi único y suficiente Salvador. Su nombre, Jesucristo, y el principado de paz sobre sus hombros. Señor de señores, Rey de reyes. Él es el que está caminando por acá. Él es el que te dice hoy: baja, porque yo necesito posar en tu casa hoy, entrar a tu corazón hoy mismo, dice el Señor. Aleluya. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos saben que son hijos de Dios?